Mientras ellos salen, voy a tener que admitir algún problema que yo causé. Sí, un problema que yo causé con nuestra serie. Si ustedes recuerdan, pues estamos viendo la serie de matrimonio o de la familia, la unidad familiar, y vimos tres secciones o tres partes de lo que es el amor dentro de la unidad familiar. Posteriormente a eso, se supone que teníamos que haber visto una serie de tres con cuestión al sobrevivir en un matrimonio con conflicto. Sobrevivir en un matrimonio, ¿cómo sobrevivir en un matrimonio con conflicto? Fueron tres partes de esa, se supone, pero nada más prediqué dos. Me faltó el tercero, no lo hice. Y la semana pasada lo que terminé haciendo fue, hablamos de sumisión o sujeción familiar. Entonces me brinqué uno. Perdón, disculpen. Entonces, el problema con que es la sección de cómo sobrevivir a un matrimonio conflictivo, esta última sección es muy importante. La sección que me brinqué es muy importante. Y de hecho lo vamos a ver en dos partes. ¿Okay? Entonces, la última parte de cómo sobrevivir a un matrimonio conflictivo, la última parte está dividido en dos secciones. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la primera sección de eso, cómo sobrevivir a un matrimonio conflictivo, introducción a esa sección. Entonces, la semana que entra vamos a terminar eso último y ya hablamos de sumisión la semana pasada, vamos a tener que continuar con eso en 15 días. Ok. Muy bien, entonces, perdón por el problema, no le di continuidad como era necesario. Pero lo que vamos a hablar, de hecho, lo que vamos a estudiar hoy en la mañana lo tengo bastante fresco, porque los que están en el Instituto Bíblico acaban de estudiar esto conmigo en hermenéutica. Entonces, lo vamos a ver desde otro punto de vista, como los alumnos lo estudiaron. Acabamos de estudiar con los hermanos de hermenéutica, los que están en el Instituto David, estudiamos con ellos acerca de los pactos. Acabamos de estudiar pactos. Recuerden que hay dispensaciones y también hay pactos. Entonces, estamos hablando de la sección de los pactos. Ahora, dentro de los pactos, lo interesante es que sabemos que hay muchos tipos de pacto. Ahorita vamos a hablar de eso, pero dentro del matrimonio también hay un pacto. Cuando usted se casó, ya sea ante las autoridades civiles o en la iglesia, o posiblemente ambas cosas, usted como esposo, usted como esposa, firmaron un convenio. Firmaron ustedes un pacto, ¿no es así? Lo hicieron, lo firmaron delante del juez, ¿va? Se dijeron algunas palabras, también conocido como los votos. Que los votos, el pacto, el contrato, como usted quiera llamarlo. El asunto es de que usted, si usted es una persona casada, usted dio votos y usted firmó. Hoy día ese papel o ese documento se llama certificado de matrimonio. Pero anteriormente no se llamaba certificado. Hace unos 80, 100 años atrás, no se llamaba certificado, se llamaba contrato matrimonial. ¿Okay? Ahora, ¿por qué le pusieron certificado en vez de contrato? Creo que han querido perder la importancia que este documento tiene. Es un contrato, es un pacto. Ahora, cuando hay problemas dentro del matrimonio, una de las cosas que debemos de hacer para sobrevivir al conflicto tenemos que recordar nuestros votos. Tenemos que recordar nuestro contrato matrimonial. Y es muy importante que ocasionalmente lo hagan. Juntos como pareja o individualmente. No importa, la cosa es, tienen que revisar el contrato de vez en cuando. Lo hacemos cuando somos
empleados de alguna empresa, ¿no? Si usted es contratado por alguna empresa y hay alguna discrepancia o hay algún problema, a ver, vamos a ver mi contrato como empleado. Y se revisan los contratos a menudo cuando estos contratos son quebrados, cuando hay un problema. Es lo mismo dentro del matrimonio. Debemos de revisar nuestro contrato. Debemos, a ver, ¿sabes qué, mi amor? Mira, tú le regaste aquí, vamos a ver el contrato. ¿Okay? Es imperativo. Entonces, ¿cómo sobrevivir al conflicto matrimonial? Revisen el contrato. Ahora, en cuestión a los contratos, aquí en Malaquías capítulo 2, versículo 14, nos indica claramente que tenemos un convenio o un contrato. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Es decir, la mujer con la cual has contraído voto, con la cual has contraído documento, matrimonio, acuerdo. La palabra pacto significa convenio, contrato, tratado, alianza. Entonces, todos los que estamos casados, estamos bajo un convenio, contrato, tratado y o alianza. La definición bíblica de lo que es un pacto o un convenio o un tratado, la definición bíblica es la siguiente: acuerdo, obligación, vínculo entre hombre y hombre, como en un matrimonio, o entre Dios y el hombre. ¿Okay? Entonces, bíblicamente tenemos dos tipos de contratos, dos tipos de vínculos, dos tipos de acuerdos, dos tipos de pacto. Tenemos el que es entre hombre y hombre, como en un matrimonio, o en un negocio, o en una empresa, o lo que sea. Y después tienes el convenio entre Dios y el hombre. ¿Okay? En la Biblia nosotros podemos ver que se habla de 8 convenios u 8 pactos entre Dios y el hombre. Estos 8 pactos son muy conocidos. El pacto edénico, es decir, el pacto que se dio entre Dios y el hombre en el huerto del Edén. Después de eso tenemos el contrato o el pacto adánico, es decir, el que se hizo con Adán, entre Dios y Adán, posterior a la caída del hombre, posterior a la salida del Edén. Dios hizo otro convenio u otro pacto con el hombre, con Adán. Posteriormente, Dios hizo un pacto con Noé. Posteriormente, que se llama el pacto noénico. Posteriormente, Dios hizo el pacto abrámico. Posteriormente, el pacto mosaico con Moisés. Posteriormente, el pacto de la promesa. Posteriormente, el pacto davídico. Y tenemos el pacto del nuevo pacto, que es el nuevo pacto en su sangre. Entonces, esos son los 8 pactos que la Biblia claramente expone que existen entre Dios y el hombre. Ahora, en cuestión al matrimonio, sin embargo, el pacto es triple. Si eres salvo, si verdaderamente eres hijo de Dios y tu esposo o esposa también lo es, que es lo ideal, el pacto es triple, porque es el pacto entre hombre y su esposa, hombre y mujer, y ellos haciendo pacto con Dios. Entonces es un pacto triple, pacto entre ellos y pacto entre ellos y Dios. ¿Okay? Entonces el pacto matrimonial es sumamente sagrado.
Porque quebrar el pacto o el vínculo que hay en el matrimonio, por lo general, causa repudio. O es decir, el matrimonio llega al divorcio. Si no se cumple con el contrato y los pactos matrimoniales, se llega al divorcio, al repudio. ¿Okay? De hecho, ahí mismo en Malaquías capítulo 2, donde tuvimos la lectura, versículos 14, 15 y 16, observen el 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, es decir, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces está diciendo que bajo el rompimiento del pacto, esto trae repudio. Y el repudio es algo que Dios, ¿qué dice? Aborrece. Dios aborrece el rompimiento del pacto. Dios aborrece el hecho del divorcio. Y si tú quieres sobrevivir a un matrimonio en conflicto, tienes que revisar el pacto que se ha hecho. Si no has revisado el pacto matrimonial que se ha hecho, va a terminar en repudio, lo cual Dios aborrece. Entonces vamos a iniciar con una oración y continuamos. Señor Padre, le damos gracias por su palabra. Le pedimos, Señor, que podamos comprender lo profundo de su palabra en cuestión a los pactos, los convenios, las alianzas entre matrimonios, entre esposo y esposa, Señor, la cual entendemos que debe de ser revisada de cuando en cuando, de vez en cuando, Señor, para poder estar cerciorándonos que estamos dentro de lo que es bíblico y dentro de lo que es tu palabra y dentro de lo que es el acuerdo del pacto con nuestras esposas y esposos. En el dulce nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Los votos matrimoniales tradicionales. Cuando yo me casé con mi esposa, dije algo parecido a esto. Yo, Jerry, te amo a ti, Itzen, y me entrego a ti como esposo y prometo serte fiel en alegrías y penas, en salud y en enfermedad, en riqueza o en pobreza, todos los días de mi vida, hasta que yo muera o hasta que Cristo venga por mí. Más o menos ese fue mis votos que yo di. Y estoy seguro que muy similares a la mayoría de los que ustedes dijeron. Y el énfasis está puesto en la palabra fiel. Y fidelidad en el matrimonio implica varias cosas. Cuando hablamos de fidelidad, por lo general, luego nuestra mente va a adulterio. ¿Okay? Pero ser fiel es mucho más que nada más en el cuestión de acto sexual. Observen el voto. Yo, Jerry, te amo a ti, Itzen, y me entrego a ti como esposo y prometo serte fiel. ¿En qué? En alegrías y en penas. Eso no tiene nada que ver con el adulterio. Es fidelidad en ser alegre, en alegrías y en las penas. Entonces es una fidelidad que traspasa el acto sexual. Siguiente, serte fiel en salud y en enfermedad. En otras palabras, eso tampoco tiene que ver con el adulterio. Pero yo puedo ser infiel, ciertamente, en el caso de enfermedad.
Por ejemplo, un caso que lo acabamos de ver en nuestra iglesia, de tremendo testimonio, es el hecho del caso de nuestro hermano Omar Bazán y la hermana Diana. Nuestro hermano fue fiel en la enfermedad de su esposa. Si él no le hubiese proporcionado ayuda médica, si él no hubiese puesto el seguro, si él no hubiese hecho todos los trámites que él hizo, si él no estuvo en el teléfono con el seguro y con la gente y moviéndose de un lado para otro, del centro médico a todos los lugares, si él no hubiera hecho caso a la enfermedad de su esposa, él hubiera sido contado infiel. Pero no lo fue. Él mostró fidelidad en el caso de la enfermedad de su esposa. Entonces la palabra fiel no es necesariamente una implicación de la existencia de un adulterio. Por último dice, en las riquezas y en las pobrezas. Eso tampoco tiene que ver con adulterio. Dice ser fiel en riqueza y en pobreza. Entonces la palabra fiel en el matrimonio es la clave de todo. Y va mucho más allá que tan solo hablar del adulterio. Es ser fiel en alegría y en pena. Ser fiel en enfermedad y salud. Ser fiel en riquezas y en pobreza. ¿Y saben qué? Mi voto no incluyó nada acerca de cuestiones sexuales. Aunque también es cierto. Debemos demostrarnos fiel en cuestiones físicas también. Entonces, ser fiel es mucho más que tan solo hablar del sexo o adulterio. Revisen sus votos. Si hablamos acerca del voto de fidelidad sexual, esto también lo podemos ver bíblicamente. Dice la palabra de Dios que se hicieron una sola carne. Después del convenio, después del pacto, después del contrato matrimonial firmado, el esposo y la esposa van a su casa y solos, dentro de la privacidad de su hogar, consuman el matrimonio por medio del acto sexual, lo cual los vincula y los hace una sola carne. Vamos a ver Génesis capítulo 2. Y versículo 24 dice la palabra: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. También lo podemos ver en Mateo. Vamos rápidamente a Mateo. Sí. Capítulo 19. Y versículos 4 al 6, dice la palabra. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que él que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto es el hombre dejará a su padre y a su mujer, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En otras palabras, si tú no guardas tu voto matrimonial y eres infiel en tu voto matrimonial, es decir, que eres infiel a ti mismo, porque son una sola carne. Por el acto sexual son una sola carne. Entonces, si tú pecas o no observas el pacto matrimonial,
te estás afectando a ti mismo, estás rompiendo pacto contigo, no nada más con tu esposa o con tu esposo, contigo mismo te estás afectando y ciertamente aún mayor contra Dios. Porque como lo mencioné, el pacto es triple en el pacto matrimonial. En cuestión al pacto del matrimonio, si usted no ha recibido a Cristo como su único y propio Salvador, es imposible que usted comprenda la importancia del pacto. Porque usted ha firmado un pacto fuera del pacto divino. Porque usted no ha recibido al Señor. Y como no estás en Cristo, el pacto para ti no va a tener el mismo impacto que tiene sobre nosotros que hemos experimentado la gracia. Esta es la razón por la cual nuestro Señor Dios y su voluntad es que sus elegidos, es decir, los salvos, los santos, se deben de casar solo con otros elegidos. Hablamos mucho acerca de esto, especialmente con los jóvenes y en los campamentos. No te cases en yugo desigual. No te cases con un inconverso. Y les decimos, y les decimos, y les decimos. Y al rato otra vez. Y de todos modos no importa porque se casan con inconversos. Sí, no les interesa. O sea, nosotros estamos diciéndole y hablándoles y decirles, cásate con un cristiano, cásate con un cristiano, cásate con un cristiano. Y luego las muchachitas, ay, pero lo quiero tanto. Y van y se casan con un cholo. ¿Ok? Con un rata, con lo que sea. Con un miembro de la plaza. Con un tatuado hediondo, drogadicto, etc. Ay, pero es que lo amo tanto, es que está tan guapo. Tiene el corte de pelo de Naki Yankee. Ay, se ve tan chulo, parece Bad Bunny, chiquillo. La realidad, hermanos, es que esto no debe suceder. Dios dijo claramente que el matrimonio entre elegidos debe ser entre elegidos, es decir, entre salvos. Vamos a ver algunos versículos que hablan acerca de esto. Híjole, no me entiendo. 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 7 y versículo 39. Dice la palabra de nuestro Señor. La mujer casada esté ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor. En otras palabras, el marido también debe de estar en el Señor. El esposo debe de ser salvo. Ahora, obviamente aquí está hablando de divorcio y volverte a casar. Y vamos a hablar de ese tema también. Uy, ¿vamos a hablar del divorcio? Sí, vamos a hablar del divorcio en semanas más a futuro. ¿Ok? Entonces, la gente, los cristianos, se espantan cuando se menciona el divorcio. No, no es de espanto, vamos a hablar del divorcio. Y veremos que Dios sí permite el divorcio bajo ciertas circunstancias. Él lo aborrece, como ya vimos en Malaquías 2:16. Él aborrece el repudio, él aborrece el divorcio, pero aún así, bajo ciertas circunstancias, esto es permisible. Y vamos a hablar de eso tiempo después. Entonces aquí en 1 Corintios 7:39 está diciendo claro que una mujer que enviuda o se divorcia o lo que sea, que se ha hecho correctamente, pero ella es salva, ella puede volverse a casar. Entonces, ¿si existe el casarte de nuevo? Sí, es bíblico, puedes volverte a casar. Pero dice que se case con uno que es elegido también. Uno que esté en Cristo, uno que esté en el Señor. Segunda de Corintios capítulo 6. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es el versículo más conocido que se le muestra. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto énfasis en que el matrimonio se case un cristiano con otro cristiano?
El énfasis está puesto ahí porque el incrédulo no puede entender el convenio o el contrato porque no está en Cristo Jesús. Lo entenderá posiblemente por su academia o su inteligencia, pero el llevarlo a la práctica y verdaderamente vivir de acuerdo al pacto que se ha escrito, no lo logran, porque no están en Cristo. Dios puso mucho énfasis en que el matrimonio sea entre un cristiano y otro cristiano. Esa es la única manera en que el voto se va a llevar a cabo o cumplir. Yo he visto muchas, de hecho de mi propia generación, amigos y amigas de mis edades, y que han terminado en divorcio. Y han terminado, y se supone que ellas son cristianas, ¿no? O cristianos, y se casan con inconversos. Y luego cuando termina en una tragedia su matrimonio, o termina en disolución, ¡ay, pero por qué! Te querías casar con el tatuado, ¿verdad? Te querías casar con el cholo, te querías casar con el que tenía el pelo de Bad Bunny. Sí, porque se te hacía hermoso y chulo en el momento. Ay, pero es que estaba tan guapo. Aguante vara, tú te querías casar con él, ahora aguanta. Se te dijo una y otra vez, no te cases en yugo desigual. Y ahora ya te casaste en yugo desigual, aguanta. Fue tu decisión, muy mala tu decisión, pero a ti se te hacía guapo. Le diste más importancia a las cosas físicas que a las cosas espirituales. Por eso está tu matrimonio como está. Porque él nunca iba a guardar el voto. Él nunca iba a saber cómo guardar el voto. Él nunca iba a poder llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque él no era salvo y él no está unido a Cristo. Por lo tanto, no es un matrimonio de 3 cordones, sino nada más de 2. Las muchachitas que se enamoran, los jovencitos también, cristianos que se enamoran con las inconversas y los inconversos, no están comprendiendo que a la hora de casarse, ese inconverso con el cual ellos están contrayendo nupcias jamás podrá ser fiel. No será fiel en alegría y angustia, no será fiel en enfermedad y en salud, no será fiel en riqueza y pobreza, y ciertamente no será fiel sexualmente. ¿Quieres sobrevivir al conflicto matrimonial? Revisa tu voto. Muy bien. Ya casi llegamos al final de lo que tenía preparado para el día de hoy. Como lo mencioné, viene en 2 partes. Viene en 2 partes, entonces la semana que entra voy a darle final. Pero vamos a ver unos cuantos versículos aquí. Si yo no guardo mi contrato matrimonial, o mi convenio, o mi pacto que yo hice con mi esposa, si yo no lo guardo, ¿esto implica qué? Que yo he sido un mentiroso. Para empezar, que yo he sido un mentiroso. Un pacto es algo que es divinamente dado por Dios en un matrimonio. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 4. Vamos a leer el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En el caso matrimonial, somos uno mismo. Ella es yo y yo soy ella y somos uno mismo en Cristo. Y si yo rompo el matrimonio, el pacto, yo soy un mentiroso. No tomé el pacto de forma verdadera. Vamos a ver Colosenses, capítulo 3, versículo 9, dice la palabra: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos.
Entonces, si yo estoy salvo, si soy elegido, debo de estar caminando en el nuevo hombre. Y el nuevo hombre no va a mentir. Si yo no soy salvo, entonces estoy viviendo de acuerdo al viejo hombre. Y el viejo hombre o la vieja naturaleza lo único que puede hacer es mentir. Entonces, por ende, si tú te vas a casar o te has casado con un inconverso, él no está en la nueva naturaleza y lo único que él puede hacer o ella es mentir. No van a guardar el pacto, no van a guardar el contrato matrimonial, porque son hijos de su padre Satanás. Y Satanás es padre de mentira. Si tú te casas con un inconverso, lo único que puede haber es mentira y quebrantamiento del voto, una y otra y otra y otra vez. Decir la verdad es algo que es específico a los elegidos. Ahora, no estoy diciendo que un inconverso no puede decir la verdad. Claro que un inconverso puede decir la verdad. Pero vive de acuerdo a la voluntad de su padre Satanás. Entonces, ¿cuánta verdad puede haber? Salmos, capítulo 15. Versículos 1 al 3. La palabra nos dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces, decir la verdad y hacer justicia y no calumniar, ni hacer mal con el prójimo, y andar en integridad y andar en justicia, eso solamente lo puede hacer uno que está en Cristo. Si no estás en Cristo, eso no se llevará a cabo. El que rompe el voto de su matrimonio, una y otra y otra y otra y otra y otra vez, es de su padre Satanás, y no hay verdad en él. Hermanos, mi deseo es que ustedes revisen su pacto matrimonial. Siéntense entre esposo y esposa o individualmente. Hablen con Dios, quien es el tercer cordón del matrimonio. Y revisen si usted ha sido fiel o no. El contrato matrimonial, la revisión del contrato matrimonial ayuda a sobrevivir dentro del conflicto. Espero que esto haya sido bendición para ustedes. La semana próxima veremos mucho más acerca de este tema. Vean esto como una introducción a lo que se verá la próxima semana. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por sus bendiciones, por su salvación. Señor, gracias porque para nosotros que estamos en su Hijo Jesucristo, los que somos salvos o elegidos, los que estamos bajo la gracia, Señor, nosotros, Señor, entendemos la importancia de el pacto matrimonial. Te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo que mora en el corazón de sus elegidos, que nosotros estemos dispuestos a revisar nuestros votos matrimoniales ocasionalmente. Que nos sentemos a ver, Señor, realmente si somos fieles en todo. En cuestiones económicas, en cuestiones físicas, en cuestiones sexuales, en cuestiones emocionales, en cuestiones económicas y en cualquier otra forma de fidelidad que pueda existir dentro del matrimonio. Sabiendo, Señor, que únicamente los que somos salvos podemos realmente comprenderlo y vivirlo
en su Hijo Jesucristo. Damos gracias por todo lo que nos ha dado. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Dios, Rey, Señor y Salvador. Amén.